Gracias, hermano José. Qué bueno que estamos, a medida que va subiendo el termómetro, sube también nuestra asistencia en la escuela dominical. Entonces, sigamos comprometidos con el Señor a través de la escuela dominical. Quiero dejarles con unos versículos de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, estamos agradecidos por este hermoso día que nos has dado, un hermoso día para estar aquí contigo, ya sea aquí en tu casa o por las redes sociales. Y Señor, queremos entregarte este culto, queremos, Señor, que tú seas honrado y glorificado en este culto, en todo lo que hagamos, en los himnos que estamos cantando, en las oraciones. También, Señor, queremos glorificarte y honrarte con nuestras vidas. Queremos, Señor, comprometernos contigo. Queremos, Señor, por medio de tu palabra, que tú nos visites. Oramos, Señor, por el pastor Tito Livio en esta mañana, que él pueda predicar según tu voluntad, que tu Espíritu Santo está hablando a través de él. También oramos, Señor, por nuestros anexos, en donde también en esta mañana y en esta tarde se está proclamando tu palabra, Señor. Y te agradecemos, Señor, por estos versículos que hemos leído. Te agradecemos, Señor, porque tenemos esa bendición de acudirte a ti en nuestras ansiedades, en medio de nuestro afán, en medio de nuestros problemas. Y sabemos, Señor, que tu paz está con nosotros y que tú, Señor, nos guiarás siempre, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Nelson. En este momento quiero llamar a los hermanos encargados de los diezmos y las ofrendas. Buenos días, hermanos. La lectura se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Nuestro Dios y Padre bendito, aquí estamos, Señor, tus hijos, para adorarte, para alabarte.
Y te damos gracias por estas ofrendas que son el fruto de tu provisión, de tu bendición sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias también, Señor, porque aparte nos das amor para poder, Señor, tener ese anhelo de darte, ese anhelo de compartir también con los demás y que eso, Señor, sobreabunde en cada uno de nosotros. Estas cosas te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, les invito a que se pongan de pie. Vamos a leer todos juntos esta alabanza congregacional que tenemos en nuestros boletines y que se encuentra en Salmo 47:7 para los que están en sus casas. Salmos 47, el verso 7. Y dice así: por lo que Dios es el Rey de toda la tierra, canten con inteligencia. Vamos a volver a repetir, hermanos. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, canten con inteligencia. Salmo 47:7. Vamos a cantar a nuestro Dios el himno número 20 de nuestros ignarios bautistas. Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es
cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice Romanos 8:1. Vamos a cantar el himno 330, Alcancé salvación. De paz inundada mi senda ya esté, oh cúbrale un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé, alcancé salvación. Alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amego mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre vertió en mi favor. Alcancé salvación, salvación, alcancé, alcancé salvación. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. La fe tornaráse en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé salvación, alcancé, alcancé salvación. Señor y Padre nuestro, te damos gracias. Gracias, Señor, por estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque nos diste la salvación. Gracias, mi Dios, porque venimos aquí para alabarte, para glorificar tu nombre. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, que predisponga nuestro corazón, Señor, para comprender tu mensaje en esta mañana. Bendice al pastor Tito, que nos va a traer tu palabra y que nosotros podamos aplicarlos a nuestro día, Señor. Y te pedimos que tú recibas este culto y estas alabanzas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden sentarse, pueden tomar sus asientos. Los niños se van a su culto con la profe Romy y la profe Carol. Y el pastor Tito Livio Santa Cruz nos trae el mensaje de la palabra en esta mañana.
Muy buenos días a todos, que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros y que hoy podamos realmente sentir también la voz de Dios. Yo sé que el Señor ya nos estuvo hablando en la escuela dominical, cada uno en su clase. Hoy estuve con los adultos, realmente fue una bendición con el hermano Nelson Casco. Fue un mensaje para no solamente para el grupo, para todos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es hermosa, es poderosa. Y seguimos, hermanos, seguimos en sintonía con el Señor. No voy a decir que el Señor me va a hablar ahora o que el Señor te va a hablar ahora. El Señor ya nos estuvo hablando desde que llegamos a este lugar santo. Porque este lugar es un lugar santo. Porque donde nos reunimos es un lugar consagrado para el Señor. Que santo quiere decir que fue separado para Dios, ¿verdad? Este lugar no es un lugar para ser usado para fiestas, para cosas mundanas, sino para glorificar el nombre de Dios, para cantarle gloria a Dios. Me encantó, hermanos, estos himnos tan hermosos que cantamos, donde reconocemos la santidad de Dios primeramente, ¿verdad? Su gloria, su poder y todas sus cualidades, ¿verdad? Que son muchas, ¿verdad? Que podemos pasarnos el día entero hablando de esas cualidades de nuestro Dios, que es un tema también para hablar, ¿verdad? Las cualidades, las virtudes de nuestro Dios. Yo creo que un día tenemos que hablar de eso también, ¿verdad? Hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes un pasaje que quizás ya hemos leído, conocido como la mayoría, y el tema es la meta del cristiano. Y vamos a orar antes de comenzar. Padre, gracias te damos por tu palabra que estamos escuchando, que estamos cantando también tu palabra, porque te estamos adorando, porque estamos cantando, Señor, himnos de alabanza, himnos que glorifican tu nombre, himnos, oh Padre, y coros también que te exaltan, oh Dios, que reconocemos, Señor, a través de estas músicas, tu poder, tu grandeza, tu santidad, que está por encima de todas las cosas que podemos imaginarnos. Te bendecimos, oh Dios, y pedimos perdón por nuestros pecados, Padre Santo. Perdónanos, Señor, porque somos tan débiles, somos tan llenos de imperfecciones. Y pecamos todo el tiempo con las palabras, con los pensamientos, con las actitudes. Señor, solo tú, en tu gracia, Señor, nos puedes renovar cada día como la respiración, Padre Santo. Cada vez que confesamos nuestros pecados, estamos inhalando aire fresco, aire puro. Y por eso, Padre, ahora pedimos que tú nos llenes de tu santidad, que ese aire fresco, Señor, podamos respirar en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses 3, 1 al 21, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Gracias, hermana Rocha. Prosigo al blanco. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.
Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro agarrar aquello que, por lo cual fui también agarrado, asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Tenemos metas en la vida? Yo sé que por lo menos la mayoría, ¿verdad? Quiere alcanzar algo. Y eso es importante, que tengamos metas. Quizás los niños más chiquititos todavía están jugando, pero los jóvenes, adolescentes, los que ya están entre los 18, 20 para arriba, ya están pensando en eso. ¿Qué quieren hacer en la vida? Es nuestra meta. Todo ser humano tiene que tener una meta. ¿Saben que Dios nos creó a cada ser humano para cumplir su propósito? Todos tenemos que cumplir un propósito en la vida. Y cuando nosotros pensamos en una palabra que se llama pecado, ¿qué les viene a la mente a ustedes? ¿Qué significa pecado? Pecado es, en una definición, tanto en el Antiguo Testamento había una palabra como en el Nuevo Testamento en griego, coincidía el hecho de que pecado también es errar el blanco. Hay toda una teología de eso, pero yo no quiero hablar de eso ahora. Solo quiero hablar de errar en el blanco. Errar el blanco es pecado. Entonces, cuando yo digo quiero hacer algo y no alcanzo a hacer eso que Dios me preparó o Dios me destinó a hacer, entonces estoy en pecado. Dios me destinó para algo, yo siento que es eso lo que tengo que hacer en la vida, y cuando fallo en eso, entonces estoy errando el blanco, eso es pecado. Amartia es en griego, o amartía, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? No sé quién es más teólogo que yo. Amartía, ¿verdad, hermano Luis? Amartía. ¿Qué quiere decir errar el blanco, verdad? Voy a leerle un poquito, dice acá. Tomar un camino equivocado también es.
¿Cuántas veces podemos tomar caminos equivocados en la vida, verdad? Y tomar caminos equivocados en la vida es también errar el blanco. ¿Saben por qué? Porque cuando tomamos caminos equivocados vamos a sufrir consecuencias para toda la vida. Y ahí entra en juego las decisiones que tomamos. La vida cristiana también es una toma de decisiones. Y no piensen que para saber qué es lo que vos tenés que hacer en la vida, que viene un ángel del cielo, tenés que orar y el ángel del cielo te va a decir, mira, esto tenés que hacer. No es así. Sino que Dios pone en cada ser humano, en el corazón de cada ser humano, qué es aquello que realmente vas a hacer. Lo sabes hacer bien y va a ser de bendición. Al pintor, Dios le usa con su pintura. Al agricultor, Dios le usa con su agricultura. A la madre, que a lo mejor se dedica a ser ama de casa, esa madre está haciendo también, cumpliendo la voluntad de Dios. No todos tienen que tener un título precisamente. Yo estuve preguntándole en esta semana pasada a un muchacho muy inteligente, tiene 18, 19 años, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Siempre le pregunto así que no se extraña, a todos los que son entre adolescentes y jóvenes, yo le pregunto, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué querés hacer? Y le pregunté a este muchacho y me dice, quiero ser mecánico. Wow, le dije, buenísimo. ¿Saben por qué digo eso? Porque hay gente que piensa que si no sos ingeniero o no sos doctor o no tenés un título universitario, no vas a realmente alcanzar un objetivo, una meta importante en la vida. ¿Quién dice que eso es necesario? Por eso dije, un agricultor si hay gente que ama la agricultura, a lo mejor podría estudiar ingeniería agronómica o podría ser que no. No todos tienen la oportunidad, pero pueden hacer muchas cosas en el campo y servir. Y eso es cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque nosotros tenemos que también hacer algo parecido a los musulmanes. Para los musulmanes, todo tiene que ser tomado como parte de su religión. Para ellos, la casa tiene que ser construida de acuerdo a su religión musulmana. Todo tiene que ser la ropa, la vestimenta, no solamente la forma de hablar, no solamente su culto ahí en la mezquita, sino en todo lugar ellos tienen que hacer de acuerdo al Islam. Yo no digo que nos volvamos legalistas, sino que todo lo que hagamos, dice el apóstol, todo lo que hacéis, hacerlo para la gloria de Dios. Entonces quiere decir que si yo estoy cumpliendo con el propósito de Dios para mi vida y lo hago y descubro ese propósito y peleo por llegar a la meta, entonces estoy yendo por el buen camino. Porque algo importante para nuestra vida, quizás este mensaje es más para los adolescentes y jóvenes y también para los adultos, porque también podemos aplicarlo en la vida espiritual. Es importante para Dios las cosas que pensamos que no son espirituales. Yo tengo que glorificar a Dios en mi profesión, en lo que hago, porque es ahí donde Dios te quiso que estés. Hermanos, entonces nosotros como cristianos podemos decir, tenemos una meta cristiana, ¿verdad? Hay una meta cristiana, pero también hay una meta personal para Dios, de Dios para tu vida, ¿verdad? Para que vos lo uses para glorificar su nombre. Hay 7 áreas que el cristiano tiene que impactar. Y una de ellas le dije, el arte. Ahí está la música, ¿verdad? David era un artista.
Encontramos también que habían alfareros, también son artistas, ¿verdad? Que cumplen una misión en el área del cine, en el área política, dicen también, ¿verdad? Algunos no están de acuerdo, ¿verdad? Pero en 7 áreas son importantes que la cristiandad tenga su influencia. En el deporte, en todo prácticamente, en todo, hermano, no es sino en el 100% de las actividades es importante. Es un mandamiento del Señor. Jesús era un gran carpintero. Jesús hasta los 30 años era sostén del hogar, se dedicaba a trabajar en la carpintería. Él aprendió ese oficio de su papá. Y a los 30 dejó eso para dedicarse. Esa fue una parte, él cumplió una meta, una parte de la meta de su vida era servir a través de una profesión. Y luego la parte espiritual, bueno, que le llamamos espiritual porque también la carpintería puede ser algo espiritual. Porque lo que él hacía era algo muy bueno. Cuando Jesús sanaba, la gente decía, pero este hombre todo lo que hace muy bien. Decían de Jesús. No me acuerdo, el texto está en Marcos capítulo 7 u 8, 7 creo, está esa expresión, decía, este hombre todo lo que lo hace muy bien, refiriéndose a Jesús. Aquí, hermanos, yo quiero enfatizar, entonces, hermanos, que nosotros tenemos que buscar esa meta. Y en los versículos del 1 al 6 que hemos leído, en Filipenses 3 del 1 al 6, habla de errando el camino. La parte donde el apóstol Pablo erró el camino. O sea, podemos fallar, podemos pecar. Parte de nuestra vida nos habremos equivocado. Yo, hermanos, yo fallé. Yo fallé en mi adolescencia, en mi juventud. Y seguramente muchos de los que están acá también hemos fallado, hemos errado el blanco. Errando el camino, puse la primera parte de los versículos 1 al 6. Pero Dios es un Dios de oportunidades. Errar el camino es también tener metas equivocadas. Muchos cristianos, hermanos, no tienen las metas correctas. No tenemos, no todos. No estoy hablando de tu profesión, ¿verdad? Porque a Dios le gusta que vos trabajes en tu profesión, aquello que a vos te gusta, no lo que a tu papá le gusta, sino lo que a vos te gusta, ¿verdad? Pero en la vida cristiana a veces ahí es donde nos equivocamos. Ahí es donde fallamos muchas veces y podemos tener metas equivocadas. Voy a leer las metas equivocadas del apóstol Pablo. Pero él decía, eso era mi orgullo. Para mí eso era, antes de conocer a Jesucristo, esas eran mis metas. Ese era lo máximo, porque él decía, le estaba hablando a los judaizantes que eran judíos que se habían convertido al cristianismo, que estaban exigiendo a los gentiles a cumplir ciertas leyes que eran exclusivas para los judíos. La circuncisión, el lavado de las cosas, 10 veces tenés que lavar una jarra antes de tomar agua, lavarte 10 veces la mano, todo era exagerado. Pero esas reglas eran más de los rituales del sacerdote que realmente provechosas. Basta con lavarte 1 o 2 veces bien, ya está. Pero estos judaizantes le estaban quitando mérito a la cruz de Cristo, prácticamente diciendo que la cruz no basta. No, está bien, Jesús murió por nosotros, si Él no murió, bueno, nosotros no tenemos oportunidad, pero tenemos que ayudarle a Dios. ¿No le parece algo muy familiar?
¿podemos pensar nosotros que podemos ayudarle a Dios para ser salvos? Entonces, si vos le podés ayudar a Dios para tu salvación, entonces quiere decir que la cruz de Cristo no fue válida, no es suficiente. Y eso es pecado, hermano. Cuando pensamos que nosotros realmente nos estamos mereciendo nuestra salvación, porque somos buenitos. Nos parecemos ya a los fariseos. Cuando oraban decían, Señor, yo nunca he hecho esas maldades que estos miserables que están en la cárcel han cometido. A mí me tienen que escuchar porque yo soy buenito. Entonces yo voy al cielo, yo le ayudo a Dios para mi salvación, ¿verdad? Y eso es un error, hermanos. La salvación es una gracia que sabemos bien que es así, pero a veces podemos, por mala influencia de personas que interpretan mal la palabra de Dios, equivocarnos, errar el camino, que es pecado. Dice el apóstol Pablo en el versículo 5, a los judaizantes, ustedes piensan que ustedes son tan perfectos. Les voy a contar quién soy yo, el apóstol Pablo. Yo, Pablo, fui circuncidado según la ley al 8º día. Él, hasta sus padres lo hicieron correcto con él. Del linaje de Israel, pertenezco a Israel. Tengo mi cédula de identidad que dice israelita. De la tribu de Benjamín, ¿verdad? De donde vino el primer rey Saúl, ¿verdad? De la ascendencia del primer rey de Israel, ¿verdad? Hebreo de hebreos, es decir, era más que cualquiera. ¿Por qué él dice eso? Porque había algunos que dudaban de su nacionalidad 100% pura. Para el judío era muy importante la pureza de su raza. Y él decía, yo soy 100% puro. No es que tengo mamá judía y papá griego o papá, qué sé yo, sirio o cananeo. No, él era 100% hijo de padre y madre judíos. Fariseo, el grupo más fanático de todos eran los fariseos en cuanto al cumplimiento de la ley. Eran tan exigentes ellos, tan estrictos, que no hay comparación. Si se escribieran todas las reglas que ellos tenían que cumplir, se escribirían, no sé, una biblioteca entera de libros. Ellos tenían que cumplir la tradición oral que fue escrita entre los años 4 y 5 antes de Cristo por unos escribas que trataron de facilitarle la vida al pueblo, dando una interpretación al Pentateuco, a las leyes de Moisés, y de una ley hicieron mil reglas o no leyes, sino indicativos cómo vas a cumplir esa ley. Por ejemplo, guardar el sábado. En ese libro, en esa tradición oral, te decía cuántos metros podés caminar el día de reposo. ¿Qué podés hacer, qué no podés hacer? Y eran tan meticulosos que no se le escapaba nada. Hasta lo que vas a comer, lo que vas a decir, no podés hablar mucho también. Estricto hasta no poder. Así era Pablo. Era perseguidor de la iglesia y se enorgullecía porque él le perseguía a los herejes cristianos, a esa religión falsa de los cristianos. Y decía también que era irreprensible en el cumplimiento de la ley. Según la ley, era un hombre justo. Todo eso era Pablo, pero como a veces lo que pensamos que es bueno había sido que era malo. Había sido que él erró el camino. Así también, hermanos, si nosotros no nos cuidamos, podemos equivocarnos. Hay cosas buenas que nos quitan de lo mejor. Yo puedo quedarme un domingo en mi casa y escuchar una película, ver y escuchar una predicación cristiana de un famoso predicador allá de Estados Unidos o de Colombia o de la Argentina. Excelente predicación. Pero ¿es eso lo que Dios quiere? ¿O Dios quiere que yo esté acá en este lugar junto con mis hermanos reunidos para adorar, alabar y
aprender más y más de su palabra? Y es ahí donde podemos fallar. Fallamos en cuanto a las decisiones que tomamos. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y ahí una vez creo que hablé sobre nuestras prioridades. Ahí tenemos que poner a Dios en primer lugar, amar a Dios, como dice el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todas tus entrañas. Le vas a poner a Dios en primer lugar, quiere decir eso. Y en segundo lugar, para los casados es nuestra esposa. Increíblemente, Dios le pone a la esposa en segundo lugar. En tercer lugar, la familia, la iglesia, y los amigos van por ahí, el trabajo también por ahí. ¿Por qué es importante entender esto? Dios está en primer lugar. Y nosotros decimos, ¿acaso la iglesia no es también parte de mi servicio? Lo es. Pero ¿en qué sentido hay que entender? Cuando hay un problema en la familia, en el hogar, yo no puedo ir a pretender ayudar a otros si yo primero no soluciono los problemas de mi propia familia. Por eso en las recomendaciones para ser obispo, para ser pastor, para ser líder de una iglesia, era tener una familia en orden. Saber ser pastor primero en tu casa. Cuidar bien a la esposa y a los hijos, ¿verdad? Por ahí comienza nuestra vida espiritual. Si eso yo descuido, yo no puedo ir a pretender a enseñar en la escuela dominical o pretender liderar en la iglesia. Dios, si yo tengo una comunión y le pongo a Dios en primer lugar, voy a saber manejar bien mi familia. Y si sé manejar bien mi familia, voy a saber cómo servir a la iglesia, a los hermanos, a las hermanas. Voy a saber cómo llegar a los perdidos sin Cristo. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta que tenemos que poner a Dios en primer lugar. Y eso en mi vida personal tiene que ser, al levantarme, orar primero y leer la Biblia, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto viene por añadidura. Si le pones a Dios en primer lugar, entonces tu meta es correcta. Y Dios va a hacer, como dicen los astrólogos, esos que son, que creen esas cosas, de que cuando las cosas te van a salir, dice, los astros se alinean. Dice. Pero no es así, hermano. Nosotros sabemos que cuando le ponemos a Dios en primer lugar, entonces las cosas se alinean conforme a Dios. Y nuestra meta va a ser encaminada por el Señor. Dios mismo se va a encargar de dirigir nuestros pasos, porque a veces tenemos que tener mucho discernimiento, porque la vida cristiana no es fácil. Hay que tomar decisiones cada día. El punto 2, hermano, tomando el camino correcto, la meta correcta. Los versículos 7 al 8 dice, desechando primero las antiguas metas. Para que yo pueda entrar en la meta correcta, tengo que desechar las metas incorrectas. La que Pablo valoraba antes, ahora dice, voy a leer lo que dice él. Pero el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y más abajo dice, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, lo que antes era lo máximo para él, ahora es basura. Pero no malinterpreten, hermano. Lo que él adquirió como fariseo, lo que él aprendió en la religión judía, no es que eso fue descartado ni que es negativo en un sentido, sino que ya no es aquello que es prioritario para él. Él sabe que ahora Cristo, Jesús,
es la prioridad para él. Él aprendió muchas cosas de haber vivido en ese antiguo camino. Él aprendió la ley, la Biblia, la palabra de Dios que era conocido en el Antiguo Testamento en aquel tiempo. Eso le ayudó después cuando él fue misionero, apóstol, ¿verdad? Evangelista. Eso lo ayudó para poder también predicar a Jesucristo, al Mesías que se hablaba en el Antiguo Testamento. Él ya interpretó que Cristo Jesús es ese Mesías. Y eso fue lo que lo ayudó entonces a entrar en la meta correcta. Desechando entonces primero las metas incorrectas de él. Dejó de perseguir a la iglesia y ahora él es el perseguido. Y podemos decir que eso es una meta, podemos decir. Cuando te comiencen a perseguir por predicar de Cristo, por ir en contra de los valores de este mundo, entonces alegrate cuando te persigan. Ponete feliz y gloria a Dios cuando te estén por asesinar y matar por causa de Cristo. ¿Qué está diciendo Pastor Tito? Sí, los primeros cristianos cuando iban a ser martirizados, ellos estaban felices. Se cuentan los escritores que cuando eso no eran cristianos, ellos veían a los cristianos en los coliseos siendo entregados a la muerte por su fe en Cristo, en Roma. Y le lanzaban leones, osos, o los quemaban vivos. Y antes de entrar en ese tipo de muerte atroz, estas personas estaban cantando y dando gracias a Dios por el privilegio de morir por causa de Cristo o de sufrir por causa de Cristo. Y se cuenta que muchas de estas personas, cuando eran quemadas vivas, y no solamente adultos, sino criaturas, señoras con sus bebés eran quemados vivos, criaturas, ahí no estoy hablando de personas solteritas simplemente, porque yo digo siempre es más fácil hacer la obra solito, soltero, ¿verdad? Sin hijo, ¿verdad? Es más fácil, se sufre mejor, ¿verdad? Pero cuando tenés familia ya te quebranta tu esposa, te quebranta tus hijos, ¿verdad que sí? Pero ellos estaban felices porque sabían que tenían una patria celestial. Su meta era la patria celestial. Sabían que en este mundo éramos simplemente pasajeros, extranjeros. Esta no es nuestra patria. Por eso tenemos gobernantes corruptos, por eso hay injusticia, por eso hay maldad, a veces hasta en la iglesia, porque todavía el mundo influencia a veces de nosotros, o quizás no, pero en el mundo vemos eso. Entonces nuestra meta, hermanos, así como el apóstol Pablo, puede ser también llegar a ser perseguido por causa de Cristo. Y cuando digo perseguido no quiere decir precisamente que te van a matar, pero te van a hacer la guerra. Se van a poner a ti en tu trabajo, en tu estudio, en la universidad, sobre todo los que están en la universidad, van a sufrir ese tipo de persecución intelectual. Y si vos estás firme en la fe, nadie te va a mover de tu fe en Dios. Vos tenés que estar seguro. Y para que tu fe, hermano y hermana, esté firme, tenés que tener la disciplina diaria de buscarle a Dios en primer lugar, leyendo su palabra, meditando en su palabra. Aunque sea leer las genealogías. Yo antes me quejaba de leer esa parte yo quería saltear nomás, las genealogías. Pero hermanos, también hay un mensaje espiritual ahí, que quiere decir que para Dios eso también es importante. Es importante la genealogía, es importante tus padres, es importante nuestros hijos, es importante nuestra descendencia. Entonces, hermanos, para que nuestra fe esté firme, tenemos que tener un momento de comunión con Dios, orando, leyendo su palabra. Después dice, justificado por fe en Cristo, no por obras. Es lo que hemos dicho al principio, el versículo 9, dice el apóstol Pablo, ya ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia,
que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo. Él se dio cuenta que ahora él ya no necesita ser ese fariseo estricto, sino que ahora su fe está puesta, mi salvación está asegurada en Cristo Jesús. Yo no tengo que hacer más nada. Y eso, hermano, te da libertad. Ustedes no saben que hay gente que, sobre todo los que están totalmente errados en cuanto a su teología, piensan que pueden perder la salvación. Hay iglesias cristianas evangélicas que creen que la salvación se pierde. Y vos pecás y tenés que arrepentirte y bautizarte de vuelta, hacer todo de vuelta. Yo digo, pobre gente, lo que sufren, ¿verdad? Si podés perder tu salvación, entonces no es nada seguro. Entonces la cruz de Cristo no vale nada. Entonces tus obras lo que valen. Y eso está errado, es errar el blanco, porque el apóstol Pablo descansa. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Cristo Jesús nos dio paz. El momento que entramos en la presencia de Dios a través de Jesucristo, estamos ya en reposo. Nuestra alma ha reposado porque nos llegamos a Dios. La meta del cristiano es estar, ahora estamos ya prácticamente en la meta de Dios, pero un día vamos a estar completamente en la meta de Dios, es decir, en la presencia de Dios, en el cielo. Pero mientras estamos caminando en este mundo, tenemos que estar mirando la meta. Una de las metas, mientras tanto que estamos aquí en el mundo, es caminar con Cristo y es vivir como Cristo vivió. Por eso decía él, imitando el ejemplo del apóstol Pablo. Sed imitadores de mí, decía el apóstol Pablo, como yo también soy de Cristo. Somos imitadores de Cristo. Esa es nuestra meta. Algunos quieren ser cristianos así nomás. No, pero Jesús era demasiado perfecto. No, yo no pretendo ser como Jesús. El que se mete conmigo se la verá. Entonces no queremos rendirnos a Dios. Nuestro carácter va ahí, nuestra antipatía, nuestra forma de ser. No queremos alcanzar esa meta. Por eso dije que hay muchos cristianos que no tienen como meta ser igual a Cristo. Quieren ser mediocres nomás. Quieren hacer las cosas bien en un sentido humano, pero no en un sentido espiritual. No quieren dejar que Cristo transforme, por ejemplo, su carácter. Yo soy así, yo nací así y voy a morir así. Soy Argel y siempre voy a ser Argel. No quieren cambiar. Y ese es un problema, porque eso significa una meta incorrecta. Eso se llama vivir en pecado. El fruto, cuando alguien pregunta ¿cuál es el fruto de un cristiano? Se trata del carácter transformado por Cristo. Fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Todo eso es el fruto de una vida que tiene la meta correcta. Pero como le dije, si tu meta no es eso, entonces estás viviendo en pecado, estás yendo por un mal camino. Puedes ser un buen maestro, un buen teólogo, pero aún así tu meta es incorrecta. No querés alinearte a Dios. Y eso en tu trabajo, en tu estudio, en tu casa. Porque nosotros no somos cristianos acá en el templo. Somos cristianos allá afuera, donde se tiene que ver que somos cristianos. Y no es fácil, hermano, pero Dios promete ayudarnos si queremos. Dios promete. Bueno, entonces la meta es también ser imitadores de Cristo, así como lo fue Pablo. Lo dice en el versículo 17. Sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo. Y miren también así los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Miren a aquellas personas que buscan ser como Cristo y sigan su ejemplo. Busquen buenos ejemplos. Busquen buenas personas que tienen metas correctas en la vida cristiana. Luego dice,
ser ciudadano del cielo, sí, esa es una meta de todo cristiano. Ser como Cristo es nuestra meta final. Y ahí Dios nos va a dar un cuerpo santificado, glorificado como el de Cristo. Ahí ya el pecado no va a reinar no va a querer más, no va a tener más ninguna chance. Porque vamos a ser igual que los ángeles del cielo. En conclusión, hermanos, cuando Cristo llega a la vida de una persona y cambia nuestras metas antiguas y nos da metas nuevas, entonces allí cambia. ¿Por qué vemos que hay cristianos que no cambian? Porque no han dejado todavía sus metas antiguas. Siguen una fe, pero no quieren cambiar sus metas. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Cuál es? Debe ser nuestra manera de pensar. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es santo, lo que es agradable, todo lo que es de buen nombre. Ahí mismo en Filipenses dice, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay virtud en eso, ¿saben lo que se refiere a virtud? Es algo que a Dios le agrada. Si algo digno de alabanza, en esto pensad. En eso debe ir nuestro pensamiento. Yo soy lo que pienso, ni a veces lo que digo, porque a veces somos hipócritas. Decimos una cosa que vos mismo no estás creyendo. Pero normalmente somos realmente lo que pensamos. Somos lo que hacemos y somos lo que pensamos. Jesús dijo, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. ¿Y por qué lo que sale de la boca es lo que contamina? Porque sale de nuestro pensamiento, de nuestro corazón. Y de ahí, si vos no andás en la meta correcta de Cristo, lo que va a estar ahí adentro siempre va a ser plagueos, quejas, ¿verdad? Si no dejamos que Cristo encamine bien nuestras metas. Porque cuando una característica de una persona que tiene la meta correcta es que siempre está en paz. Es una persona pacífica. Aun si hay algo que hace alguien que está mal, es una persona pacífica. Es una persona que sabe lo que dice, porque está guiado por Dios en su vida. Y su meta es correcta. Entonces Dios es el que está guiando su vida. Y Él se encarga también, cuando nosotros encomendamos nuestro camino a Dios y tenemos la meta correcta, dice, encamina a Jehová tu camino y Él lo hará. Porque nosotros el camino pues es la vida, las decisiones, todas las cosas tenemos que decidir, ¿verdad? Pero si vos encomendás cada día al Señor tus caminos, tu trabajo, tu relación con tu pareja, todo, Dios se va a encargar de enderezar y la meta será la correcta. Entonces Él cambia nuestras metas, nos regala una nueva vida que solo puede lograrse en unión a Cristo. Todo esto que hablamos, hermanos, es en unión a Cristo. Nosotros dependemos totalmente de Cristo. Jesús dijo, si no estáis unidos a mí, nada podéis hacer. En la parábola de la vid, si no estamos unidos a Cristo, nada podéis hacer, dice en esa parábola. Y el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque sin Cristo, si no estamos unidos a Cristo en perfecta sintonía, y si no entendemos cuál es el propósito, la meta de Dios para nuestra vida, entonces vamos a fallar. Y ahí erramos el blanco. Que el Señor, hermanos, nos bendiga y que nos ayude en las metas que nos hemos propuesto, en tu trabajo, en tu profesión, en todas las cosas. Ponerle a Dios en primer lugar. Vamos a orar. Padre, te adoramos, te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración.
Gracias, Padre Santo, porque el hombre perfecto que vino a este mundo, Jesucristo, Él caminó en la meta correcta. Él fue el modelo totalmente perfecto para nosotros de aquello que nosotros tenemos que procurar para poder realmente vivir de la manera que tú quieres que vivamos, Señor, en santidad, apartados del mundo, encaminados siempre a tu voluntad, Señor. Y te pedimos por la iglesia, la Pieva, para que tú nos encamines, Señor, en todos los planes, proyectos de cada ministerio que existe aquí, Señor, que seas tú que estés dirigiendo esas metas, que seas tú el que nos estés encaminando a tomar decisiones correctas, encaminados en tu voluntad, Padre, para así agradarte, Señor. Sabemos que todo eso podemos lograrlo si es que te ponemos a ti en primer lugar y te buscamos, Señor, antes de iniciar cualquier reunión, cualquier toma de decisiones, si te buscamos a ti en oración, porque tú eres el que vas a guiar nuestros pasos hacia la meta correcta. Ayúdanos, Señor, como iglesia de Jesucristo, y como dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al supremo llamado de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Ser como Cristo, hacer la obra de Cristo y vivir para Cristo, Señor. Queremos realmente ser imitadores de Cristo en nuestras vidas, y como iglesia de Jesucristo cumplir nuestra misión. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano. Gracias, pastor, por recordarnos lo que la palabra de Dios dice sobre las metas. Y es interesante para mí que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 da una lista de metas incorrectas, y en Filipenses capítulo 4 da una lista de metas correctas, en Filipenses 4:8, todas las cosas buenas que tenemos que pensar. Y si hay algo que nos parece como seres humanos difícil de lograr en tema de metas espirituales, Filipenses 4:13 nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, muy interesante cómo Pablo encara este tema de las metas en Filipenses 3 y 4. Y antes de retirarnos de la casa de nuestro Dios, vamos a tener un tiempo de oración. Tenemos varios motivos ahí en nuestro boletín. Estemos orando por nuestros pastores, por nuestros anexos, por nuestro país también. Y quiero invitar a todos, si pueden ponerse de pie, y vamos así terminar nuestro culto orando, para luego salir y servir al Señor en el lugar que Él nos ha puesto en esta semana. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, estamos agradecidos en esta mañana por este culto que hemos podido tener para honrarte. Gracias, Señor, por la oportunidad que tuvimos también esta mañana de estudiar tu palabra en la escuela dominical, por los maestros que cada semana se preparan para compartir tu palabra. Gracias también, Señor, por la oportunidad también que tuvimos de estar aquí para encontrarnos, tener este momento de compañerismo espiritual y escuchar tu palabra, Señor. Y oramos, Señor, que tú nos ayudes a tener las metas y las prioridades correctas en nuestras vidas, Señor. Te pedimos perdón por las veces que nuestras metas no han sido tus metas, Señor. Te pedimos perdón por las veces que hemos priorizado cosas incorrectas, que hemos tenido metas incorrectas, y te agradecemos, Señor, por la bendición que tenemos de poder tener nuevos comienzos, así como el apóstol Pablo tuvo nuevos comienzos. Cada uno de nosotros, con tu ayuda, Señor y Dios, podemos tener nuevos comienzos y reencauzarnos, Señor, espiritualmente. Y oramos, Señor, que podamos estar en tu voluntad, que tú nos ayudes a cambiar todas las cosas, todas las metas, todas las prioridades incorrectas de nuestra vida, por medio del poder del Señor Jesucristo, Señor. Te agradecemos, Señor, por cada una de las familias que están aquí en esta mañana.
Oramos, Señor, por las familias que por diversos motivos no han podido estar con nosotros en esta mañana. Oramos también, Señor, por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por nuestros anexos, por cada ministerio, Señor. Oramos, Señor, que Tú nos guíes en cada decisión, que nos sigas cuidando. Oramos, Señor, por nuestro país, por nuestras autoridades, Señor. Y oramos, Señor, por un avivamiento en nuestra iglesia. Y oramos, Señor, por la salud espiritual de nuestro país. Que cada uno de nosotros, en el lugar donde Tú nos pongas, podemos, Señor, podemos ser sal y luz. Y así, Señor, compartirte con otras personas. Y, Señor, al salir de Tu casa, al comenzar esta semana, oramos, Señor, que Tú nos des sabiduría, que Tú nos des inteligencia y que Tú obres en cada una de nuestras vidas y en la vida de nuestras familias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga y que tengan una feliz semana.